Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Sí, este video es para indicarles a ustedes las pruebas necesarias al momento de efectuar una comprobación al motor de arranque. ¿Sí? Como podrán ver, este motor de arranque, esto es un motor de arranque, sí, para empezar, ¿ya? El motor de arranque es un motor de tipo de corriente directa, ¿sí? Obviamente porque funciona con una batería, ¿no es cierto? Que es también de corriente directa. Entonces, por lo cual, esto es un motor común, ¿no es cierto? Que obviamente, claro, sirve para arrancar al vehículo, pero no deja de ser un motor de corriente directa, de colector y de carbones, ¿sí? Como la mayoría de motores de corriente directa que existen, ¿no? Entonces, en este video les voy a explicar cómo probar el motor, pero no solamente cómo probar el motor, sino también cómo hacer diferentes pruebas para que nosotros sepamos que está funcionando bien tanto el motor como sus componentes, ¿sí? Normalmente hay tres pruebas que se le hacen a un motor de arranque, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un motor de arranque normal, como este, ¿no es cierto? El motor de arranque viene con un solenoide que le llamamos el automático, que también se llama un relé, bueno, tiene muchos nombres, ¿sí? Aquí está lo que es la carcasa, ¿no? El bobinado del motor. Y este se conoce como el Bendix, ¿sí? Este piñón, que es el Bendix, ¿no es cierto? Entonces aquí adentro están los bobinados, el campo y los campos y todo eso, ¿sí? Entonces este motor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es girar, impulsar, mover el volante de inercia para que el motor pueda arrancar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo efectuamos mediante un solenoide que obviamente va a hacer que una palanca se impulse hacia adentro, lo que va a empujar una horquilla y a su vez va a hacer que este piñón salga, ¿sí? Pero este piñón tiene que salir y tiene que girar por el circuito eléctrico que está implantado aquí entre el campo y el solenoide, que eso es lo que vamos a probar. Entonces de esa manera puede girar el motor, puede engancharse al volante y obviamente prender el auto, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema que les decía, hay tres pruebas que se le hacen a un motor de arranque, ¿sí? La primera es del motor eléctrico normal, ya, la primera, ¿sí? Es el motor eléctrico, es probar el motor eléctrico normal, que sería solamente esto, ¿no es cierto? La prueba del motor eléctrico se llama, ¿sí? Y la segunda prueba es la prueba al solenoide, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la tercera prueba es probar los dos mecanismos juntos, ¿sí? Para ver si sale y a la vez que salga gira el Bendix, ¿no es cierto? Entonces esas son las tres pruebas que vamos a realizarle a un motor de arranque, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver. Primero cogemos una batería que esté bien cargada, ¿no es cierto? ¿Ya? Normalmente el amperaje que consumen estos motores es bastante alto, ¿sí? Por eso es que las baterías, mira, tienen que generar hasta 300 amperios, ¿sí? Eso quiere decir que
cuando nosotros estamos accionando el motor, estamos consumiendo todo ese amperaje durante el tiempo que lo hacemos funcionar esta pieza. Por eso es que también es que estas piezas no son diseñadas para estar funcionando todo el tiempo, ¿no? Sino ciertas veces, que es cuando arrancamos el vehículo. Bien, entonces, sin hacer más preámbulos, vamos a continuar con la prueba. Como les decía, tenemos una batería, ¿no es cierto? Y en este caso, este amarillo me indica el positivo y este negativo me indica la tierra, ¿sí? Entonces, voy a colocar el cable de tierra, ¿sí? Me guío por el color, ¿sí? Y lo voy a colocar hacia una parte de la carcasa del motor que obviamente sea segura, ¿no? Puede ser aquí, ¿ya? Ahí es un buen punto de masa donde va a coger la corriente, ¿sí? Entonces, listo. El polo positivo, que nos está indicando en el color amarillo, ¿sí? Vamos a conectarlo. Ay, perdón, me hace frío y me hace sueño. Perdón. Bueno, vamos a hacer la primera prueba, que es al motor eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, para esto vamos a conectar el polo positivo, como ya lo estábamos mencionando, hacia directamente aquí, ¿sí? Aquí, hacia el cable que va conectado desde el campo hacia el solenoide. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando le mandemos corriente desde la batería hacia ese pincito de ahí? Lo que vamos a hacer es mandarle corriente directamente hacia los carbones mediante este cable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a lo que le mandemos los cables, a lo que le mandemos corriente, ¿sí? Lo que se va a producir es que va a girar el motor, ¿ya? Entonces esto es lo primero que hacemos. Vamos a mandar ahí y va a girar el motor en este momento, ¿sí? Perdón. ¿Sí ven cómo gira? Gira pero no sale, ¿sí? ¿Ya? Con esto estamos comprobando que el motor eléctrico está bien, que el bobinado está bien, ¿sí? Y que los carbones están en buen estado. No puedo asegurar que obviamente estén todavía con un tiempo de vida largo, puesto que no les he desarmado, ¿no? Pero con esta prueba ya puedo concluir que aunque estén gastados, todavía está funcionando, todavía están haciendo contacto en el colector y todo lo demás, ¿sí? Bueno, esa es la primera prueba, ¿ya? La segunda prueba que vamos a realizar es la prueba del automático, ¿sí? Entonces, el automático es un relé, no es nada más que un relé. Entonces, un relé, cuando yo excito la bobina, ¿no es cierto? O sea, o mando corriente directamente a la bobina, esta me va a hacer saltar un contacto, ¿sí? Entonces, de esta misma manera sucede en el automático, ¿sí? Cuando yo mando corriente directamente hacia los terminales, que son estos de aquí, ¿sí? Principalmente este, porque ya estoy haciendo tierra con la carcasa, ¿no? Entonces, cuando yo mando corriente, estoy excitando una bobina que a la vez va a separar un émbolo, ¿no es cierto? Va a hacerle saltar a un émbolo y lo que va a hacer es salir una horquilla para que el Bendix pueda salir. Entonces esta prueba la voy a efectuar en este momento, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí está. O sea que el Bendix está el automático está funcionando perfectamente, ¿sí? Está saliendo y está moviendo la horquilla interior para que salga el Bendix, ¿sí?
Lo que estoy haciendo es simplemente mandarle corriente aquí. Ya, y debería salir. Si es que al hacer esto no vemos que no se produce nada, quiere decir que hay algún problema en el automático o de plano lo tenemos que cambiar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a efectuar la tercera y última prueba que se hace a estos motores. ¿Ya? Y la tercera es obviamente ya probar todos los mecanismos juntos. Entonces para esto vamos a conectar el positivo hacia el terminal del solenoide de esta manera. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Vamos a conectar, no sé si me explico, lo conectamos al otro terminal del solenoide, el positivo de la batería, y con un desarmador, yo en este caso lo voy a hacer con un desarmador, llevamos la corriente hacia el solenoide, haciendo que los mecanismos funcionen todos conjuntamente. ¿Sí? Hacemos un puente y comprobamos. ¿Sí? ¿Sí ven? Voy a mostrarlo aquí. ¿Sí? ¿Ya? Y de esta manera podemos comprobar que este motor de arranque está en perfecto estado. ¿Sí? Esas son las pruebas básicas que debemos hacerle a un motor para comprobar su funcionamiento. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que lo que me puedo dar cuenta es que aquí está de cambiar los rolimanes porque está sonando cuando gira, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. O sea, lo importante es que está en buen estado y no pasa nada. ¿Sí? Entonces eso, mis amigos, es un placer poder enseñarles más de mecánica y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.